Bueno, hermano, entonces vamos a... Ahí está bien. Bueno, entonces vamos aquí, hermano, vamos a hablar hoy vamos a ver Lucas capítulo 7, verso 18 al 23. Entonces dice así la bendita palabra, dice, entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron a Juan, perdón, retomo. Cuando los hombres llegaron a él, dijeron a Juan el Bautista, nos ha enviado para que te preguntemos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones, malos espíritus y a muchos ciegos les dio la vista. Verso 22. Entonces él les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Verso 23. Bienaventurado es aquel que no se escandaliza de mí. Bueno, entonces, hermano, vamos a hablar de estos versículos y el tema es, no, ese no es verdad. Ese. Así que cámbialo, hermano. Ese es. La fe en tiempos de angustia. Y entonces, fíjese que cuando en el capítulo 7, desde el verso 1, empieza con un acto de fe, que es la fe del centurión, que es lo que veíamos hace 15 días, la fe del centurión. Y luego hace 8 días veíamos otro acto donde el Señor resucita el hijo de una mujer que era su único hijo. Y entonces, este capítulo estos versículos, hermano, que vamos a ver son un poco, confrontativos porque están hablando de un hombre que la Biblia lo declara como el más grande de los profetas. Dice que el nacido de mujer es el más grande, que no ha habido otro como él. Más sin embargo, pasó un momento, una situación o un momento de duda. En el capítulo 3 nosotros vemos el desarrollo del ministerio de Juan. Ahí donde cuando usted lee el capítulo 3, usted empieza a leer cómo Juan empezó a predicar acerca de la venida del Mesías. Y dice que las multitudes llegaban a oírlo. Y entonces se podría decir que en la cúspide de su ministerio de Juan, es encarcelado. Lo meten a la cárcel. Y de ahí Juan desaparece de la escena y vuelve a aparecer acá hasta el capítulo 7. Pero ya para esto se dice que para ese entonces Juan ya ha pasado alrededor de 1 año y medio a 2 años en la cárcel. Ya porque nosotros vimos ahí en el capítulo 3 que lo echan a la cárcel y luego parece que lo matan, pero no vaya usted a creer que lo agarraron hoy y a los 4 o 5 días lo ejecutan. No, se dice que pasó alrededor de 1 año y medio a 2 años en la cárcel. Entonces, durante ese tiempo que él está en la cárcel, a él le llegan noticias de todo lo que Jesús anda haciendo. De hecho, si usted lee el capítulo 9 de Mateo, ahí dice que Jesús recorría todas las regiones, sanando a los enfermos y todo lo que usted ha leído. Y entonces Juan el Bautista, estando en la cárcel, él escucha que el Señor Jesús está haciendo todo esto. Y entonces a él le surge una duda estando en la cárcel, hermano. Entonces él agarra a 2 de sus discípulos y les manda a preguntar al Señor Jesús. Dice, la angustia es el estado donde el corazón se oprime, donde las oraciones parecen
chocar contra el techo, donde incluso los siervos más fieles sienten que el cielo guarda silencio. Muchos piensan que la duda es sinónimo de incredulidad. Pero la Escritura nos muestra que incluso los hombres más fieles atravesaron momentos oscuros. Es el momento que estamos viendo, el momento de Juan el Bautista. Un hombre que predicaba con autoridad. Eso sí, nunca hizo un milagro. Pero era un hombre que predicaba con autoridad. Que no le tenía miedo a nada. Se paraba enfrente del pueblo y le decía hipócritas, camada de víboras. Se atrevió a pararse enfrente de Herodes y reprenderlo. De hecho, por eso fue que fue metido a la cárcel, por hacerle ver su condición en la que él estaba viviendo. Entonces, hermano, esto nos indica que toda persona pasa momentos de duda. Dice, encontramos a Juan el Bautista, el profeta llamado el mayor nacido de mujer. Esto está en Lucas 7:28, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Consumido por la angustia en una prisión injusta. Desde su celda envía una pregunta que nace de un corazón cargado. ¿Y cuál es esa pregunta que a Juan le surge, hermano, en ese momento? ¿Cuál es la pregunta que él en ese momento, hermano, le surge en su corazón? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cualquier hermano tacharía a Juan de incrédulo, porque cuando nosotros vemos en el libro, en el Evangelio de Juan, dice que cuando él ve pasar a Jesús, dice, ese es el Cordero de Dios. Entonces, él no cree que él así como que, no. Él está diciendo que él es el Cordero de Dios porque él está recibiendo una revelación que ese hombre, ese Jesús que está pasando enfrente de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero le vuelvo a decir, Juan está en la cúspide de su ministerio. Y es obvio, cuando a todos nos está yendo bien, no surgen dudas. Nadie duda, hermano. Cuando él es el mismo Juan que cuando él lo bautiza, él vio, hermano, cómo el Espíritu Santo descendió sobre la persona del Señor Jesús. Él escuchó, hermano, la voz del cielo que descendía y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿por qué le surge la duda? ¿Eres tú o esperamos a otro? Porque es fácil, hermano, cuando nosotros estamos relajados, se podría decir. Hacemos declaraciones, decimos cosas. Pero a Juan se le llegó el momento en que él es echado a la cárcel. Y su fe es puesta a prueba. Entonces, hermano, este sermón solo va a implicar una cosa. Que la fe no es ausencia de gusto, sino la capacidad de correr a Cristo en medio de ella. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, no es que cuando llega ese momento de duda, hagamos lo que ahora a continuación vamos a ver qué fue lo que hizo Juan. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Juan enfocó su duda hacia la persona del Señor Jesús. La misma duda que él tenía lo impulsó hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo.
El Señor Jesús sostiene la fe de su pueblo en los tiempos de angustia al revelar su identidad y cumplir las escrituras y dirigir la mirada del creyente desde de la prisión hacia su obra redentora. Mientras el mundo dice que la fe debe sentirse fuerte, las escrituras enseñan que la verdadera fe e incluso el débil, la débil o angustia, en la debilidad o en la angustia están en Cristo. Cristo preserva por la gracia soberana de Dios nuestra fe. Y quiero, hermano, aquí mire, la fe verdadera puede atravesar crisis sin dejar de ser fe. Escuche otra vez. La fe verdadera puede atravesar crisis sin dejar de ser fe. Entonces, el que tú tengas dudas, en que en momentos lleguen incertidumbres, no quiere decir que tú has dejado de creer, sino que estás pasando por un momento precisamente de crisis. El punto es, ¿hacia dónde vas a dirigir esta crisis? ¿Hacia dónde vamos a ir en ese momento de situaciones difíciles? Decía Juan Calvino, dice, Juan no desprecia a Cristo, solo lucha con la aparente contradicción entre la promesa divina y su condición presente. Juan no desprecia a Cristo, solo lucha con la aparente contradicción entre la promesa divina y su contradicción. Eso dijo Juan Calvino precisamente en un comentario a este pasaje que está en cuestión. La duda no nace de la incredulidad, sino de la tensión entre lo que ve y lo que cree. Entre lo que ve y lo que cree. Hace rato oí por ahí medio escuché la conversación de que cuando decimos que mejor es tu misericordia que la vida, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que creemos y otra cosa es la que estamos viendo. Y a veces lo que vemos nos hace dudar de lo que creemos. Y yo creo que todos en un momento, todo cristiano atraviesa momentos de duda. Todos atravesamos por ese momento de duda, pero ¿qué es lo que hacemos, hermano? La pregunta es, ¿qué hacemos cuando atravesamos por ese momento de duda? Cristo se reveló por la Escritura, no por deseos humanos. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Jesús respondió cumpliendo a Isaías 35 y 61. La identidad del Mesías no depende La identidad del Mesías debe medirse por la Biblia, no por circunstancias. ¿Cómo mides tú al Mesías? ¿Por la Biblia o por las circunstancias? El reino avanza aun cuando parece que todo retrocede. Y aquí un comentarista, Matthew Henry, dice esto. Juan está preso, pero Cristo sigue liberando a otros. Dios permite que algunos sufran mientras su obra progresa. Y entonces aquí entramos a los puntos que vamos a considerar el día de hoy. Y entonces vamos por el primer punto. Dice Lucas 7:18. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos,
¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y esta fue la pregunta que Juan envió a hacerle al Señor Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces, como habíamos visto al principio, Juan ha sido el heraldo del reino, el hombre que vio al Espíritu descender sobre Jesús, el que proclamó, he ahí el Cordero de Dios. ¿En qué momento Juan empieza a dudar de que Jesús es el Cordero de Dios? ¿En qué momento su mente empieza a cambiar? O empieza a tener esa duda si realmente la persona que él vio enfrente de él era el Cordero de Dios. O si la persona que él bautizó en el Jordán, que vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre de él, que escuchó la voz del cielo, hermano. A Juan nadie le contó. A Juan nadie le dijo, oh no, es que escuchamos una voz. No, hermano, no. Juan escuchó la voz del cielo, hermano. Él vio cómo el cielo se abrió, cómo el Espíritu Santo descendió sobre la persona de Jesús. Y se oyó aquella voz que decía, este es mi Hijo amado. Pero ahora Juan, hermano, está atravesando esa crisis emocional, se podría decir. Él está atravesando esa crisis emocional. Porque, como le digo, se dice que él ya tenía alrededor de 1.5 años, 2 años en la cárcel. Y tal vez él esperaba que el Señor Jesús fuera a liberarlo de esa cárcel. Él esperaba que el Señor Jesús entrara así como entró en el templo y agarró a latigazos a los cambistas, a los vendedores que estaban en aquel lugar. Mas, sin embargo, el Señor Jesús empieza a hablar de amar al prójimo como a ti mismo. De que tienes que amar al enemigo. Hay cosas, hermano, que vamos a vivir que nos van a hacer dudar si realmente Dios está de nuestro lado. O va a haber cosas que nos van a hacer dudar si realmente Dios existe. Todos los que estamos aquí, yo sé que, creo que no hemos vivido, hermano, situaciones difíciles. No nos ha tocado. Y gracias a Dios. Pero los primeros cristianos, ellos verdaderamente decían, Jesús es el Señor. Ellos les ponían la espada en el cuello, hermano. Yo les decía el otro día que el César era Dios. Entonces utilizaba la palabra Kyrios para referirse al César. Entonces la palabra Kyrios quiere decir el Señor. Y entonces cuando los perseguidores de los cristianos los atrapaban a estos cristianos y le decían, ¿quién es el Kyrios? Y ellos decían, Jesús es el Kyrios. Ellos por ningún momento o en ningún momento dudaban que Jesús era el Señor. Y lo confesaban, Jesús es el Señor. Ellos tenían la convicción de que Jesús había sido el enviado de Dios. Pero Juan entra en esa crisis. ¿Sabe por qué? Porque él ya lleva tiempo en la cárcel. A lo mejor si un cristiano lo agarran y al 2, 3 días lo ejecutan, tal vez no alcanza a pasar ese sufrimiento o esa agonía de estar en la cárcel, de que no saber qué es lo que va a pasar al otro día. A lo mejor un día, 2 días, un mes, 2 meses, todavía estás tranquilo, pero ya al pasar 1 año, 2 años y no sabes qué es lo que va a pasar. Porque antes, hermano, no vaya a creer que sentenciaban como sentencian ahora.
Ahora agarran a uno y lo sentencian, le dicen, bueno, vas a pasar 20 años en la cárcel. Entonces, cuando a esa persona le dictan sentencia, él ya sabe que va a pasar 20 años en la cárcel, o 10 años, o la pena de muerte, pero ya le dieron una sentencia. Mas, sin embargo, en esos tiempos no era así. No sabía si te iban a matar, no sabía si te iban a dejar libre, no sabía si te ibas a morir en la cárcel. Entonces, por eso es que Juan está pasando este momento, hermano, difícil. Y por eso... Y hermano, y luego dice que sus discípulos llegan y le empiezan a contar todo lo que, mire, dice el verso 18, dice, entonces los discípulos de Juan le informaron de todas las cosas. ¿De cuáles cosas? De las que Jesús andaba haciendo. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, les envió a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que ha de venir? Esto ya se lo de ley, ¿verdad? Juan ha sido el heraldo del reino, el hombre que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, el que proclamó aquí el Cordero de Dios. Pero ahora, hermano, después de proclamar eso, ahora Juan está preso, incomprendido, atado por cadenas humanas, sintiéndose abandonado, esperando la muerte, atrapado entre las convicciones y la confusión. Hermano, yo creo que no hay peor lucha cuando tu convicción y la duda te están atravesando. Esa es una lucha mental que se vive, hermano, y es una lucha desgastante. No sé si usted ha vivido esa crisis donde la duda empieza a atravesarte por cualquier cosa. Por cualquier cosa, hermano. No sé, un momento difícil, algo, hermano, pero hay momentos que la duda te empieza a atravesar y la convicción empieza a flaquear. Y entonces, pero ¿hacia dónde vas a correr? El punto es, ¿hacia dónde vas a correr en ese momento de que la duda te empieza a atravesar, empieza a llegar a tu vida? Juan, hermano, hizo algo. Juan canalizó su duda hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. La fe puede ser atacada, pero la fe puede ser atacada por la oscuridad, pero no destruida, porque Dios la preserva. La lucha espiritual no invalida la fe, la fortalece. Entonces, cada vez que nosotros, hermano, que el ser humano tiene una lucha espiritual, en vez de debilitarlo, tenemos que salir fortalecidos de dicha lucha o de dicho momento por el cual atravesamos. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:8, dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Entonces, hermano, esto es, por eso es que, mire, primero, por eso mi comentario arriba dice, la fe puede ser atacada por la oscuridad, pero jamás destruida, porque Dios la preserva. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo escribe, afligidos en todo. ¿En cuánto somos afligidos, hermano? En todo. Por eso, hermano, eso de que ven a Cristo y serás feliz para siempre es una ilusión que algunos evangelistas te venden. No, dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desamparados. Verso 9, perseguidos, pero no abandonados. Él nunca abandona a los suyos. Parece ser que estamos en el abandono, pero no, hermano. Él está ahí, pero no en el abandono. Derribados, ¿pero qué? No destruidos. No destruidos, hermano. Entonces, por eso, cada vez que tú pases por momentos de angustia,
tus dudas, llévalas al Señor. Llévalas al Señor. Y no es pecado que la duda pase por nuestra mente. No es pecado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Haz lo que hizo Juan. Juan agarró a 2 de sus discípulos y le dijo, miren, muchachos, estoy atravesando este momento de crisis. Vayan y pregúntele a ese Señor si Él es el Mesías. El que ha de venir. Porque a veces así como que ya cuando estamos perdiendo, como que empezamos a tener ya cierto, como, ese Señor va. No, vayan y pregúntele si es Él el que ha de venir o esperamos a alguien más. Y entonces esto es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. No, perdón, todavía tengo aquí más, perdón, mire. Otros personajes en angustia. David, perseguido injustamente, decía, ¿hasta cuándo, Señor? Este fue el clamor de David. ¿Hasta cuándo, Señor? Elías, después de derrotar a los falsos profetas, pidió la muerte. ¿Se acuerda cuando estaba en aquella cueva? Señor, yo no soy mejor que mis padres. Mejor mátame. El hombre que hizo descender fuego que creyó que Dios podía hacer descender del fuego del cielo. Mas, sin embargo, en ese momento, la angustia lo venció. Asaf, confundido al ver promesas al impío, confesó, mis pies casi resbalaron. ¿Ha leído el Salmo 73? Si no lo ha leído, léalo. Te lo voy a explicar, pero no, léalo mejor. Pablo, desesperado, a punto de sentir sentencia de muerte. Y estos son personas, hermanos, que también dudaron. Pero más sin embargo, quiere que le diga algo. Estas personas, si usted lee Hebreos capítulo 11, usted los va a encontrar como héroes de la fe. Usted los va a encontrar como héroes de la fe. Y ahí no se escribió. Y estas personas tuvieron dudas. No, hermano. Los pone como héroes de la fe. Entonces, al punto es, ¿hacia dónde vamos a llevar nuestras dudas? ¿O hacia dónde vas a permitir que tus dudas te lleven? Entonces, hermano, esta es la pregunta que Juan el Bautista le manda hacer al Señor Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a alguien más? Y entonces ahora viene la respuesta del Señor Jesús. Aquí tenemos el punto número 2, la respuesta de Cristo. Y dice el verso 21 y 22 de Lucas 7, dice, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les es anunciado el evangelio. Mire, el Señor Jesús no le dijo a los discípulos de Juan, sí, díganle, vayan y díganle que yo soy. Díganle que ya no duden más que sí. Verdaderamente yo soy el que ha de venir. ¿Sabe con qué le contestó el Señor Jesús? Con las Escrituras. El Señor Jesús le contestó con lo que estaba escrito que había de acontecer cuando viniera el Mesías. Y entonces el Señor Jesús disipa las dudas de Juan con las Escrituras. Él no empieza a aventarse un sermón. No, hermano, no. Entonces él está citando a Isaías 36 e Isaías 61. ¿Qué dice Isaías 36? A ver, alguien lo tiene por ahí, mira, a ver que... 36. Isaías 35, perdón. Isaías 35. Es que no recuerdo qué verso, pero a ver.
Y alguien que busque Isaías 61. A ver, ¿qué dice? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en las... Ok. A ver, ¿quién tiene Isaías 61? 61:1 Ujú. dice: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, hermano, el Señor Jesús le cita estos dos pasajes a sus discípulos. Vayan y díganle qué es lo que está aconteciendo. Vayan y díganle qué es lo que está aconteciendo, hermano. Entonces, mira lo que el Señor Jesús quiere decir. Juan, no te fijes en la prisión. Mira la palabra cumplida. Entonces, hermano, fíjese que este fenómeno es muy común. Querer impresionar con algo. Pero el Señor no quiso impresionar. El Señor está cumpliendo lo que está escrito, que es lo que tiene que suceder. El Señor está cumpliendo. Entonces, Él le da las señales que tenían que cumplirse en el Mesías. Juan, no te fijes en la prisión. Mira la palabra cumplida. Mira lo que Dios prometió y que ahora se está manifestando en mí. Es lo que el Señor Jesús está mandando a decir. Mire, entonces aquí hay otro comentario. Entonces, Juan Calvino comentó esto. Señala que Cristo no cambia su plan para satisfacer expectativas humanas. Más bien, hace que Juan ajuste su visión al plan. Lo vuelvo a leer. Calvino señala que Cristo no cambia su plan para satisfacer expectativas humanas. Más bien hace que Juan ajuste su visión al plan soberano de Dios. Dios no altera su propósito para acomodarse a nuestras angustias. Nos abre los ojos para ver su fidelidad en medio de ellas. Entonces, hermano, en otras palabras Dios nunca va a cambiar los planes a causa de nosotros. Nuestra perspectiva es la que tiene que cambiar. Nuestra manera de pensar cómo son las cosas son las que tienen que cambiar y adaptarse a lo que ya está establecido, cómo tiene que suceder. Porque queremos que Dios actúe de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros planes, de acuerdo a los propósitos que cada uno de nosotros tenemos, a nuestros sueños. Y cuando Dios no contesta de acuerdo a nuestras perspectivas, empezamos a quejarnos de Dios. Porque el Señor Jesús no actuó de acuerdo a la perspectiva de Juan, hermano. Le vuelvo a repetir, hermano, él escuchó la voz de Dios, mas sin embargo, ¿qué lo hizo dudar? Que no actuó de acuerdo a la perspectiva que él tenía. Porque el Señor Jesús trae una agenda que cumplir. Y esa agenda no va a cambiar porque yo tengo sueños diferentes, porque yo tengo perspectivas diferentes, porque yo tengo otras cosas en mente. Entonces ahora el reino de Dios tiene que cambiar para que se adapte a como que cada uno de nosotros piensa que deben de ser las cosas. No, cada uno de nosotros tiene que cambiar su perspectiva, cambiar su manera de pensar y adaptarla a como está establecido que tiene que acontecer en el reino de Dios. Y entonces vamos por el punto número 3, hermano. Punto número 3.
Bienaventurado el que no tropieza. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no tropieza. La fe que persevera en la oscuridad. Hay una fe, hermano, que tú y yo tenemos que tiene que perseverar. La fe que tú y yo tenemos es una fe que tiene que perseverar a pesar de las circunstancias en las cuales nos tocó vivir. Y son circunstancias, hermanos, diferentes. A cada uno de nosotros nos tocó una circunstancia diferente que vivir. No todos vivimos, no a todos nos toca vivir lo mismo. Unos son más gordos, unos son más chaparros, otros son más altos, unos son más flacos, pero todos. ¿Qué pasó? Pero a cada uno, hermano, de nosotros nos toca vivir circunstancias difíciles. Hay algunos que se enferman, hay otros que nunca se enferman. Hay algunos que se les muere un familiar o un hijo, y hay otros que nunca les acontece algo así. Entonces, hermano, a cada uno de nosotros nos toca vivir cosas diferentes. Bienaventurado el que no tropieza en mí. La fe que persevera en la oscuridad. Dice Lucas 7:23. Bienaventurado es aquel que no se escandaliza de mí. Entonces, hermano, el Señor Jesús concluye con esto. Esto es hermano, les da todo este mensaje a los discípulos de Juan y les concluye diciendo esto. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Que la persona de Jesús, en vez de serte piedra de salvación, así como dice la Escritura, que venga a ser para cada uno de nosotros piedra de tropiezo, así como lo fue para los judíos. Entonces la pregunta sería, ¿qué es el Señor Jesús para ti? ¿Piedra, roca de salvación o piedra de tropiezo? Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Es una declaración profunda. Escuche. Bendito el que confía aunque Dios no cambie las circunstancias. Bendito el que no tropieza cuando Cristo no responde según lo esperado. Bendito el que permanece en Cristo cuando la oscuridad es espesa. ¿Por qué bendito, hermano? Porque es la palabra bienaventurado. Bendito el que confía aunque Dios no cambie las circunstancias. Aunque Dios no cambie, hermano, lo que estamos viviendo, es bienaventurado el que a pesar de esto sigue confiando en el Señor. Su esperanza sigue siendo el Señor. Es bienaventurado. Bendito el que no tropieza cuando Cristo no responde según lo esperado. El primero es bendito el que confía aunque Dios no cambie las circunstancias. No cambió nada. Seguimos enfermos. Seguimos del mismo modo. El segundo es que no contesta de acuerdo a lo que cada uno de nosotros esperamos. Muchas veces Dios no va a contestar de acuerdo a lo que tú y yo esperamos, hermano. Dios no va a contestar. Dios no se sujeta a caprichos. Porque muchas veces, hermano, queremos que Dios actúe de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando. Y Dios a veces no va a contestar así. Pero si a pesar de eso tú sigues confiando, hermano, vas a ser bienaventurado. Bendito el que permanece en Cristo cuando la oscuridad es espesa. Mire, aquí tengo otra lista de personas, hermano, que sufrieron. Dice Abraham, esperando décadas la promesa,
Caminó esperando contra esperanza. Romanos 4. José, vendido a causa de la injusticia, encarcelado, pero Dios estaba con él. ¿Cuántos años pasó José en la cárcel? Primero injustamente encerrado por sus hermanos, echado a una cisterna. No sé cuántos días sus hermanos lo dejarían en esa cisterna. Después de sacarlo, él pensó que ya la había librado. Habría que por fin estos cuates se apiadaron de mí, pero él no sabía que lo estaban sacando ahora para venderlo. Bueno, ya que lo vendieron, llegó a la casa de Potifar, bien tranquilo, el cuate está viviendo ahí, más sin embargo él no sabe que se le va a levantar una calumnia y a causa de esa calumnia va a ir a parar a la cárcel. Pero ¿sabe qué? Él sigue esperando en el Dios Todopoderoso. Daniel, lanzado al pozo. Los 3 jóvenes lanzados al horno de fuego. Muchas veces, hermano, parece que Dios no está de nuestro lado. Todo va en contra. Pero Dios está en todo esto. Entonces la pregunta es, cuando la duda llega, ¿hacia dónde vas a dirigir tus dudas? Hagamos lo que hizo Juan. Acudamos al Señor. Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está tu respuesta? ¿Por qué no te veo? Fue lo que hizo Juan, hermano. Y Dios no se lo reprochó. El Señor Jesús no le reprochó a Juan. ¿Por qué estás dudando, Juan? ¿Qué te pasa? ¿Que acaso no escuchaste la voz en el Jordán? ¿Que acaso no fuiste tú el que dijo que yo era el Cordero de Dios? Si tú no dices eso, yo no hubiera actuado de esa manera. No. El Señor Jesús no le reclamó, simplemente le mandó la respuesta con las Escrituras, hermano. Por eso cuando tú quieras una respuesta a tu vida, ¿sabes dónde está la respuesta? En la Escritura. En la Escritura. Olvídate que vas a ir y que vengo a que me profeticen. No, olvídate de esas patrañas, hermano. Eso solo te dan ilusiones. Y esas personas más bien son las que están haciendo que las personas pierdan la fe en las Escrituras. Porque dicen, Dios me falló. No, Dios no te falló. La persona que te profetizó te mintió. Hace algunos años, hermano, un tiempo atrás teníamos un amigo. Y profetas llegaban a profetizarle que yo te veo como el Señor te levanta. Y que yo te veo como el Señor, hermano, con ganas de agarrarlos a cachetadas, decirle, cállate mejor. Si Dios no te está mandando, ¿por qué haces eso? Vamos a la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? ¿Qué es lo que la Escritura habla acerca de esto? ¿Qué es lo que la Escritura me va a enseñar? ¿Sabe? Llegaron los discípulos con Juan y le dijeron, sí, exactamente, él es el Mesías. ¿Y sabe qué? Eso no libró a Juan de la cárcel. Y mucho menos de la muerte. Pero Juan cuando se fue convencido que el que había de venir era él, que no había otro que vendría. Que ese que él había visto en el Jordán descender esa voz, ese era el Mesías. Se fue convencido, hermano. Aunque no lo libró de la cárcel y no lo libró de la muerte. Entonces, hermano, somos cristianos y como cristianos estamos expuestos al escarnio del mundo. Hoy el evangelio que hoy en día se está vendiendo, hermano, se está vendiendo como que los cristianos se merecen lo mejor del mundo. No, es que tú te mereces ser feliz. Como hijo de Dios tienes que vivir de esta manera. Leíamos en Corintios que éramos angustiados en todo tiempo. Perseguidos. Vamos otra vez, mire. Porque creo que no me está creyendo. Segunda de Corintios 4:8 dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos.
Eso, hermano, esto es lo que realmente le espera al verdadero hijo de Dios. De ahí que vengan otras personas y te empiecen a prometer. Y ahorita, hermano, ya anda la gente alborotada, ya los nervios los traen de punta con la proclama que ya se acerca el 31 de diciembre y andan ahí. Falta 31 días para la proclama, hermano. ¿Y sabe qué? Le van a vender, hermano, otro año de engaño. Así como los políticos, idéntico a los políticos. Están cortados con la misma tijera. Llegan los políticos y te prometen 4 años de prosperidad y llegan al poder y se olvidan de lo que te prometieron. Y ahí anda la gente esperanzada. No, ahora sí, el año del Señor. Nada de eso, hermano. Olvídese. Imagínese el Señor predicando el año de la libertad. Porque eso fue lo que predicó veíamos en el capítulo 4, creo, de Lucas. Creo que es de Lucas, donde dijo, o el 5, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a poner en libertad a los cautivos. ¿Y por qué Juan sigue en la cárcel entonces? Hermano, no cuadra lo que enseñamos a veces con lo que queremos vivir. Entonces, ¿hacia dónde vas a llevar tus dudas? Porque va a ser inevitable, hermano. La duda va a llegar. Juan preguntó, ¿eres tú? Jesús respondió, todo lo que hago confirma que soy el que ha de venir. Cristo no se definió por emociones humanas, circunstancias adversas, expectativas culturales, ni deseos personales. Lo vuelvo a leer para que quede bien claro. Cristo no se definió por emociones humanas, circunstancias adversas, expectativas culturales, ni deseos personales. Se definió por la palabra profética cumplida y por la obra redentora en acción. Así como Juan debía interpretar su crisis a la luz de Cristo, nosotros también debemos interpretar de esta manera. ¿Cómo interpretas tus prisiones? ¿Cómo interpretas los silencios? ¿Cómo interpretas las demoras? ¿Cómo interpretas tus luchas? ¿A la luz de la soberanía de Dios? ¿O cómo las interpretamos? ¿Cómo interpretamos nuestras crisis por las cuales atravesamos? Nuestras prisiones, nuestro silencio, nuestras demoras, nuestras luchas. Todo esto, hermano, debe ser interpretado a la luz de las Escrituras, a la luz de la soberanía de Dios, no apegado a lo que yo quiero que suceda. Entonces, hermano, el Señor Jesús le manda a decir a Juan, no esperes a otro. Yo soy, no hay otro. Pero le vuelvo a decir, ¿cómo le envió ese mensaje? Con las Escrituras. Terminamos. Lleva tus dudas a Cristo, no al asceticismo. Juan no cayó en incredulidad, sino en dependencia. ¿Hacia dónde vas a llevar tus dudas otra vez? Escuche, Juan no cayó en incredulidad, sino en dependencia. Mandó su duda, la mandó al lugar correcto, a donde tenía que ir, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Evalúa a Jesús por la Escritura, no por tus expectativas. Escuche bien, evalúa a Jesús por las Escrituras, no por tus expectativas. Él obra según el plan del Padre, no según tu necesidad. Eso duele, ¿verdad que sí? Él obra según el plan del Padre,
no según tu necesidad. No te escandalices cuando Cristo actúa de modo inesperado. Él es el Señor, no tu empleado espiritual. Escucha otra vez. No te escandalices cuando Cristo actúa de modo inesperado. Él es el Señor, no tu empleado espiritual. Porque muchos tienen al Señor como su empleado. Hasta le cuentan hasta 3. ¿Eh? Dice, ahora, Señor, a la 1, a las 2, a las 3, ahora. Hermano, no sé qué se creen estas personas de veras. Diga, bueno, a usted antes lo creía también así, no se me haga. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Yo también, yo no me acuerdo si yo iba alguna vez a contar así también, 1, 2, 3, ahora, Señor. Y el otro se dejaba caer para atrás, ¿verdad? Tu debilidad no cancela tu fidelidad. Escuche, que tu debilidad no cancela tu fidelidad. Cuando sigue siendo fiel a través de la duda, sigue permaneciendo fiel. No hay otro camino de salvación fuera de Cristo. Él es el Mesías, el que habría de venir. Las obras del Mesías aún testifican hoy. Él es el Mesías, sigue siendo el Mesías. No esperes que Cristo encaje en tu modelo, en tu molde. Sométete a Él como verdadero Señor. Su obra y su palabra te llaman hoy a arrepentimiento y a creer en Él. Entonces, hermano, Juan mandó a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Y el Señor contestó, sí, pero con las Escrituras. Entonces, hermano, ¿qué hacer cuando la duda llegue a tu vida? Cuando esa crisis emocional llegue a tu vida, porque llegan y son inevitables. ¿Sabes qué? Llévalas a los pies de Cristo. Que la duda no te separe de Cristo. Que la duda no lleve a apartarte de Cristo. Sino ves a los pies de Cristo como lo hizo Juan. Amén. Démosle gracias al Señor.